El presente informe da cuenta de las operaciones de ingresos y gastos de los candidatos a los diferentes cargos federales a 32 días de iniciadas las campañas electorales. Hasta el momento se tiene un total de 2.172 candidatos quienes han registrado un monto agregado de 633.3 millones de pesos como ingresos en sus campañas y 576.9 millones de gasto. Entre el 25 de abril y el 1 de mayo se registraron 14.633 operaciones que representan el 53% de las 28.011 operaciones ya acumuladas en el Sistema Integral de Fiscalización. Es decir, en los últimos 6 días se han asentado más operaciones de ingreso y gasto que en los primeros 25 días de campaña. Esto indica que aumenta el número de operaciones registradas, pero también que la rendición de cuentas se hace tardíamente. Respecto a los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la Coalición por México al Frente, reportó con corte al 1 de mayo 147.6 millones de pesos de ingresos y 141 millones de pesos de gastos de campaña. El candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade, registra ingresos por 58.2 millones de pesos y gastos por 72.6 millones. El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha reportado 16.6 millones de pesos de ingresos e idéntica suma de gastos. Respecto a los candidatos independientes, Margarita Zavala ha reportado 12.4 millones de pesos como ingresos y 5.8 millones de pesos como gastos, mientras que Jaime Rodríguez únicamente ha reportado 1.6 millones de pesos de ingresos por 5.1 millones de pesos en gastos. Cabe subrayar la importancia del financiamiento público para asegurar las condiciones de la competencia a partir de los datos que muestra el informe a nuestra consideración. Ricardo Anaya tiene financiamiento privado por 82.787 pesos, de tal suerte que el 99.9% de los ingresos de su campaña son de financiamiento público. José Antonio Meade, de los 58.2 millones de pesos de ingresos, ha recibido solo 36,000 pesos de origen privado, es decir, nada más el 0.1% de los recursos de su campaña son de origen privado. En lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, de los 16.6 millones que reporta como ingresos, el 100% son transferencias de su partido, es decir, no hay financiamiento privado directo a su campaña según sus reportes. Los candidatos independientes tienen ingresos, en el caso de Margarita Zavala, por 12.3 millones y el financiamiento público que la ley le otorga, pero al que renunció, representaría un 58% adicional a lo que ha recaudado. En el caso de Rodríguez Calderón, informa ingresos por 1,5 millones, de tal suerte que el financiamiento público le habría significado, de no renunciar a él, un 466% adicional a lo que informa haber recaudado. En cuanto a la oportunidad en el registro de operaciones de los candidatos a la presidencia de la República, se observa, y este es un dato que genera preocupación, un aumento considerable en el número de operaciones extemporáneas reportadas. Con corte al 23 de abril, las operaciones extemporáneas eran 53 y al corte del 1 de mayo ya hablamos de 358 fuera de tiempo. En términos relativos, las operaciones extemporáneas frente a las operaciones en tiempo pasaron de representar el 7% al 19% en este segundo informe. El candidato que relativamente ha registrado más operaciones extemporáneas es López Obrador con 46%, le sigue Ricardo Anaya con 29%, 13% Jaime Rodríguez y 6% Margarita Zavala, mientras que José Antonio Meade prácticamente registra el 100% de sus operaciones en tiempo. Respecto al tipo de gasto, se observa que dependiendo del tipo de cargo por el que se contiende, el monto
varía en términos de los rubros de gasto. Por ejemplo, los candidatos a la presidencia y senadores sobre todo destinan recursos a propaganda en vía pública, mientras que los candidatos a diputados federales en gastos operativos de campaña. Resulta interesante el análisis por tipo de gasto de los candidatos a la presidencia de la República. Ricardo Anaya destina 34% a propaganda en vía pública, 33% a propaganda en Internet y 20% a gastos operativos. José Antonio Meade destina el 47% a propaganda en vía pública, el 22% a propaganda en Internet y el 12% en operativos de campaña. López Obrador destina el 31% de sus recursos reportados a la producción de mensajes para radio y televisión, 20% a propaganda en vía pública, 12% a propaganda utilitaria y 11% en operativos de campaña. Margarita Zavala canaliza el 56% de su gasto a propaganda exhibida en páginas de Internet, 16% a gastos operativos de campaña, 15% en propaganda. Jaime Rodríguez Calderón destina la mitad de su gasto a propaganda exhibida en salas de cine, 30% en propaganda y 19% en Internet. Hay en suma valiosa información para analizar no solo los recursos, sino el desarrollo de las propias campañas a partir de los datos que, siguiendo el principio de máxima publicidad, exponemos. Por otra parte, si se compara el número de eventos que han reportado los diferentes candidatos a un cargo federal, se puede ver que en promedio un acto de un candidato a la presidencia ronda un costo de 800,000 pesos, mientras que de un candidato al Senado de 22,000 pesos y de un candidato a una diputación 3,000 pesos. Como información adicional, en esta ocasión se da cuenta de los candidatos que cumplieron con la presentación de su informe de ingresos y gastos de los primeros 30 días de campaña. En total se recibieron 2,160 informes en tiempo y 12 candidatos han sido omisos en la entrega. Venturosamente, el 99.24% de los candidatos a un puesto de elección federal sí presentó su primer informe parcial. Necesitamos ahora que las operaciones se carguen en el sistema integral de fiscalización día a día y en tiempo real. Gracias.